que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Hoy es un día especial porque Dios nos ha congregado, bueno, por medio del internet, a que estudiemos su palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 10, hoy vamos a estudiar una bienaventuranza muy diferente a las anteriores que hemos venido estudiando. Y es: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús venía hablándole a sus discípulos y a todas las personas que estaban alrededor de él acerca de que bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los mansos, ¿cierto? Pero aquí cambia un poco esa bienaventuranza y les dice: felices son los que sufren por causa de hacer lo correcto, es decir, los que sufren por hacer mi voluntad. De ellos es el reino de los cielos. Y para muchos, hoy en día, el sufrimiento en realidad no lo queremos. Siempre estamos evitando los problemas, evitando sufrir, pero da la casualidad que la pedagogía de Dios es el sufrimiento. Dios utiliza el sufrimiento para formarnos. Dios utiliza el sufrimiento para ayudarnos a ser mejores hijos de Él. Aquí, en ese momento, me imagino que todas las personas que estaban ahí tenían algunas expectativas acerca de Jesús. ¿Será que Jesús puede hacer esto en mi vida? ¿Yo viviré ahora mismo una vida de gloria? Los judíos pensaban: Jesús nos va a liberar y Jesús va a quitar a esta gente romana de aquí y los va a echar. Pero Jesús viene y les cambia la historia y les dice: no. La expectativa que deben de tener de mí es esta: es que si ustedes me siguen, van a sufrir. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que este mundo todos los días va haciendo. Y en ese entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué causa murió el profeta Juan el Bautista? Porque le dijo ¿a quién? A una de las personas jefes, líderes de una región, que estaba metiéndose con la mujer de su hermano. Y por esa razón, este hombre le mandaron a quitar ¿qué? La cabeza. Es decir, a veces decir la verdad, a veces hablar lo que Jesús nos dice, causa persecución y sufrimiento.
y eso nos hace bienaventurados delante de su presencia. Aquí en 2 de Timoteo 3:12, vamos a buscarlo rapidito. 3:12, miren lo que dice. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Es decir, nos está diciendo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, tienes que entender una cosa. Si tú quieres vivir una vida piadosa, tienes que entender que vas a sufrir. ¿Por qué? Porque todo lo que está allá afuera que no conoce a Dios está en contra de Dios. Y en otras palabras, el apóstol Pedro, más duro lo dijo, el que no es con Dios es del diablo. Es decir, es una lucha constante. Estamos las tinieblas con la luz, Cristo y el diablo, la verdad y la mentira. Eso es lo que vemos hoy en día. Y es una pelea que viene desde la antigüedad. El tiempo de Cristo también la hubo. Incluso, ¿por qué mataron a Jesús? Porque Jesús confrontó a ¿quiénes? A los fariseos. Y a ellos no les gustó y por esa razón lo llevaron a la cruz. Pero es necesario que eso suceda, porque si nosotros que somos la luz no confrontamos a este mundo que está en tinieblas, entonces ¿cómo el mundo va a cambiar y cómo va a conocer a Dios? Es necesario que suframos por causa del Evangelio. En Hebreos 11:35 también les quería ilustrar esta parte que también me parece muy importante. Hebreos. Vamos a buscarla. Bien. 11:35, miren lo que dice el texto. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron, ay Dios mío, a espada. Y si ustedes siguen leyendo el texto, si lo buscaron en casa, sigue hablando de las experiencias de los santos de Dios. Y aquí nos da a nosotros entender este texto que nosotros no estamos exentos de vivir esas situaciones, solo que ahora en el siglo XXI los derechos del ser humano, ¿cierto?, están de pronto arriba y nosotros no sufrimos muchas cosas de esa manera acá en Colombia y en Latinoamérica. Pero si nos vamos para Asia, los cristianos están siendo asesinados. Los cristianos están siendo maltratados. Solo que nosotros sufrimos una persecución diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos mandan a callar. A los cristianos no los escuchan. A nosotros, si ven que hay una bandera, ¿sí?, apoyando el aborto y hay un cristiano que dice que no al aborto, le tiran piedras, le tiran insultos y muchas cosas más. Solo que a nosotros no nos matan. No hemos llegado hasta ese instante, pero no sabremos, hermanos, porque esto va cada vez peor. Y tenemos que estar preparados, porque si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que estar preparados para sufrir por causa de Él. Quiero que hoy estudiemos 3 preguntas importantes acerca de este versículo que estamos estudiando. Esta bienaventuranza es: ¿quiénes son los bienaventurados? Que se nos grabe aquí en nuestra mente, ¿quiénes son los bienaventurados? Pregunta número 2, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la persecución o el sufrimiento? Y la número 3, ¿cuál es el motivo de nuestra alegría a ser perseguidos? Es algo como contradictorio, porque el título de mi predicación en este día es Felices ante el sufrimiento. Es contrario, porque ¿cómo puede una persona ser feliz cuando sufre? Ahora nadie quiere sufrir, pero el Señor me está diciendo, es necesario que suframos para que te puedas regocijar y tener una verdadera felicidad. Y uno dice, pero es que eso no lo entiendo. Bueno, en realidad es que cuando nosotros
somos perseguidos, somos bienaventurados. ¿Y qué es la bienaventuranza? Felicidad. Y esa felicidad es algo que no es una felicidad que el mundo nos está enseñando. Esa felicidad pasajera de estar hablando, de estar en la recocha, no sé, allá afuera en un baile, en un concierto de esa persona que tú tienes como un ídolo, no, o en un partido de fútbol y que estás en un estadio con de pronto con la selección que tú quieres y estás con una bandera. No, no es ese tipo de felicidad. Es una felicidad que llena el alma. Es una felicidad que no te importa lo que esté pasando afuera, a tu alrededor. Tú eres feliz porque estás haciendo la voluntad de Dios. De eso se trata esta bienaventuranza. Y es que hay un problema, y es que al mundo le molesta la luz. Si usted se da cuenta cuando estamos en oscuridad y de repente nos prenden la luz o el foco, ¡pah! ¿Qué sucede? Nuestros ojos se cierran y nos fastidia la luz. Bueno, así literal está el mundo en estos momentos. Estamos en una completa oscuridad que cuando alumbra un foco, ¿qué sucede? Fastidia, le da rabia, incomoda, ¿sí? En estos días estaba escuchando una predicación del pastor Miguel Núñez y él decía que había escuchado una noticia en Estados Unidos donde uno de los jugadores de béisbol se había ganado un concurso donde tenía 3 opciones. Podía jugar con el presidente, podía jugar con Billy Graham y podía jugar con otra persona, no me acuerdo, muy famosa. Y él dice que bueno, jugó con el presidente y bien. Pero cuando llegó a jugar con Billy Graham, le preguntó a uno de sus amigos y les dijo, bueno, ¿y cómo te fue con Billy Graham? Entonces el jugador le dijo, es que ese hombre me quiso meter el evangelio por la garganta y hasta por los oídos. Y el otro hombre que estaba preguntándole le dijo, ¿en serio Billy Graham hizo eso? Y él agachó la cabeza y dijo, no, ese hombre no dijo ni una sola palabra. Eso es lo que más rabia me da, porque me incomodó. Ni siquiera pude decir una mala palabra mientras jugaba, porque él estaba ahí. Es decir, nosotros tenemos que causar tal grado de incomodidad a las personas que los haga ver o que haga ver en ellos que en realidad están alejados de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cumpliendo los mandatos del Señor, siendo mansos, siendo humildes, siendo de pronto teniendo hambre, ¿sí?, de Dios, llorando por nuestros pecados, teniendo un corazón puro, procurando la paz, portándonos como hijos de Dios. Cuando hacemos esas cosas, incomodamos al mundo entero y por esa razón vamos a sufrir. ¿Se acuerdan que les había hablado acerca de Juan el Bautista? Bueno, esta historia es bastante conmovedora porque ustedes saben que él estaba pasando tal grado de sufrimiento que mandó a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si realmente él era el Mesías. Usted se puede imaginar saber que está en un calabozo y que escuche que le van a cortar la cabeza en unas cuantas horas o al amanecer. Este hombre estaba completamente bajo presión, estaba con sufrimiento. Y el Señor les manda a decir a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan. Es decir, le está diciendo, ¿no te das cuenta que sí soy? Pero Juan se le había olvidado cuál era su misión y era simplemente abrir el camino para el que el Señor pudiera llegar. Pero ¿qué le costó a Juan? Sufrimiento. ¿Y qué llevó a Juan a estar en la cárcel, a que le cortaran la cabeza? Decir lo que la Biblia o lo que él había aprendido de Dios, que no era correcto que el hermano le quitara la mujer a su otro hermano, que estaba en adulterio, y se lo decía una y otra vez porque fue que Juan fue insistente. No fue una vez que le dijo a este hombre, a Herodes, que la mujer que tenía no le pertenecía. Fueron varias veces. Cada vez que él pasaba por el pueblo, Juan le decía, la mujer que tienes no te pertenece, estás en adulterio. Y eso incomodó tanto y le dio tanta rabia a esa mujer que planeó todo para que Juan cayera y le cortaran la cabeza. Es decir, que si
siendo el profeta Juan, que Dios había hablado de él en el Antiguo Testamento, le sucedió esto, ¿qué se espera de nosotros? Tenemos que estar preparados para la persecución. Nosotros estamos llamados a confrontar las malas acciones de este mundo. Parece algo como ilógico, no es que nos vamos a parar ahora en la plaza y vamos a gritar, "¡Pa, usted! No vamos a hacer eso". Pero en nuestro círculo más cercano, siempre estemos hablando de la palabra, no necesariamente estar juzgando, sino que la palabra de Dios misma pueda confrontar los corazones. Estamos llamados a predicar el evangelio y ese evangelio va a confrontar los corazones. No necesitamos pararnos en las plazas ni nada de esas cosas. Podemos comenzar con las personas que están a nuestro alrededor y créanme que podemos tener varias reacciones. La primera es que la gente quiera seguir al Señor. La segunda es que nos rechacen y digan, "Ay, pero tú sí hablas, cállate", nos manden a callar. Pero estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y no importa si sufrimos, si nos tratan mal, si nos hacen a un lado, no importa. Pero es necesario porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y somos bienaventurados. Ese título nos lo da Dios y debemos sentirnos orgullosos de eso. Otra cosa importante que les había hablado que íbamos a estudiar es cuál es o cuál debe ser la actitud que nosotros tenemos que tener ante la persecución. Y esto es algo como que, Dios mío, ¿usted no les ha pasado que a una persona usted viene y le insulta y hasta lo cachetea y le dice algo? No sé si cuántas personas les ha pasado esto. Bueno, a mí me pasó en el colegio con una compañerita, no sé, me cacheteó y me pegó delante de todo el mundo y mi reacción fue con ganas también de pelear, ¿sí? Porque es que normalmente nosotros como seres humanos cuando nos insultan o nos sentimos agredidos, nuestra reacción es también reaccionar con esa agresión. Pero el Señor nos está diciendo aquí que nosotros no debemos reaccionar de esa manera. Nosotros tenemos que callar. Y Él fue el mayor ejemplo en eso. Porque el Señor, a pesar de que lo insultaban, que lo ultrajaban, que lo azotaban, dice la palabra de Dios que Él siempre guardó silencio. Y qué difícil, Dios, es eso para nosotros hoy en día. Nosotros luchamos con eso, con callar. Nosotros siempre estamos preparados para hablar, nunca para callar. Y por lo general el Señor nos está diciendo que nuestra actitud ante el sufrimiento, ante el insulto, ante la persecución es guardar silencio y estar quietos. ¿Por qué? Porque nuestro defensor es Él. Porque es necesario que eso suceda de esa manera. Porque si no, vamos a actuar igual que todo el mundo. ¿De qué sirve que digamos que somos hijos de Dios y allá afuera cuando nos insultan o nos tiran una piedra, nosotros también respondemos con una piedra? Somos diferentes y esta es la parte más dura de este. Yo creo que de todas las bienaventuranzas, esta es la más dura. Y en estos días que estaba leyendo, yo decía, Señor, yo siento que yo no he llegado a este grado. ¿Por qué? Porque uno lucha contra eso, o sea, uno lucha y piensa, Señor, ¿cómo es que yo tengo que quedarme callado? ¿Cómo es que yo? O sea, es difícil. Pero el Señor nos está diciendo que somos bienaventurados cuando sufrimos por Él. Que somos bienaventurados cuando callamos, cuando otro nos insulta por predicar. Ojo, que no está hablando de que si nos metemos en un problema por ser malapagas. No, ese problema nos lo ganamos nosotros. Está hablando de problemas que nos causa el servir al Señor, el hablar de su palabra, el enfrentar este mundo con valentía, defendiendo lo que es correcto. De ese sufrimiento está hablando. No del sufrimiento de pronto de que me enfermé o algo así. No. Está hablando de ese sufrimiento de que por causa de Cristo, por causa de hacer lo correcto, por causa de hacer la voluntad de Dios, yo voy a sufrir. Ese es el sufrimiento que trae felicidad. Y es algo rarísimo, pero es real. Aquí en Hechos capítulo 5, vamos a leerlo. Hechos capítulo 5. Del 17 al 42. Bueno, les voy a hablar más que todo, les voy a resumir la historia porque aquí nos habla de
los apóstoles que estaban enfrentando oposición, sufrimiento, persecución. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia porque los apóstoles, cuando muere Cristo, ¿verdad?, y resucita, ellos tienen un encuentro con el Señor. Ustedes saben que la mayoría había regresado a sus quehaceres normales antes de conocer al Señor, pero cuando ya Cristo se les aparece, los reúne y los llena de ánimo, ellos se dan cuenta que todo lo que Cristo les había dicho era real, que era verdad y que verdaderamente habían estado caminando con el mismo Dios. Ellos cambian de actitud y miren que cuando Esteban predica se muere, literal, la primera predicación de Esteban lo lleva a la muerte. Predica el apóstol Pedro y se convierte en 4,000 y luego 5,000 y así, es decir, los apóstoles estaban llenos de mucho poder, pero al mismo tiempo había mucha persecución, porque por lo general cuando la palabra de Dios comienza a predicarse constantemente y de manera contundente y no de pronto quitando, no, este texto no lo voy a decir porque este texto puede ofender a alguien, pues no. Porque como hay un dicho por ahí, la gente vive ofendiendo a Dios, ¿cierto? ¿Cómo es posible que Dios no pueda decirles lo que está bien y lo que está mal? Es necesario que la gente sepa también que Dios tiene criterio, tiene también unas enseñanzas y también tiene unos estándares que se tienen que cumplir. Y muchas veces eso es lo que el mundo no quiere escuchar. Entonces aquí estas personas estaban sufriendo porque ellos se paraban en las plazas y predicaban el evangelio, y era tanta la rabia que tenían los saduceos, que era un ente religioso en ese entonces, que los metieron a la cárcel. Y esto es algo tan maravilloso porque las cárceles de aquel entonces no eran como las de ahora, sino que eran cárceles muy horribles y hasta los azotaban. Pero dice la Biblia que un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y les dijo, vayan al templo y den a la gente el mensaje de vida. Pero ustedes creen que ellos dijeron, ay no, me voy para la casa otra vez, porque el Señor me sacó de ahí, yo no voy otra vez a hablar del evangelio, porque si no otra vez me dan mis azotes y otra vez me meten al calabozo. Nada, ellos lo que hicieron fue que apenas salieron de la cárcel se fueron para la iglesia, para el templo, y siguieron predicando la palabra de Dios. ¿Será que hoy en día haríamos nosotros eso después de que nos dieran una paliza y seguiríamos hablando del evangelio? Es muy difícil, ¿cierto? Bueno, ellos lo hicieron. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegó el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel, imagínense, y luego los mandaron a traer de nuevo y dijeron que los querían matar. En el versículo 40, vamos al 40 rapidito, miren lo que dice. Dice, todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció el tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron. Estaba hablando un alto funcionario, diciéndoles que habían habido muchos seguidores y que habían atraído muchas personas, pero que los habían matado y todo había quedado ahí. Entonces le dijeron, los otros miembros aceptaron el consejo, porque él les dijo, no les hagan nada a estos hombres. Mire que si esto es de Dios, ellos van a permanecer, pero si no, los van a matar al igual que los otros, y hasta ahí va a llegar. Pero dice que ellos aceptaron el consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron a azotarlos. Y eran como 30 latigazos. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero yo quiero que vean la actitud de los apóstoles. Miren lo que dice el 41. Si lo están leyendo ahí, miren lo que dice. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios les había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Usted, después de haber estado varios días en la cárcel, de que lo hayan azotado, que le fueran dado una paliza, de que tuvieran que tenerlo que empujado, que esto, que lo otro, y haber pasado un momento tan difícil, ¿usted iba a salir con alegría de ahí? Bueno, el Señor me está diciendo que si yo entiendo su palabra y entiendo lo que significa la bienaventuranza, la que le estamos leyendo, bienaventurados somos
cuando por mi causa son perseguidos, si hacen lo correcto, entonces vamos a salir con alegría después de una paliza, después de habernos azotado, después de habernos dicho muchas cosas, porque el verdadero sentido del evangelio me hace a mí entender que el sufrimiento es pasajero y que algo que está allá, que Dios me habló, que voy a tener recompensa, que mío es el reino de los cielos, eso me hace a mí entender que lo que me está pasando en el momento no es tan importante como lo que yo voy a vivir después con el Señor una eternidad. Los apóstoles tenían esto tan claro. Se dieron cuenta de que sus señores, que habían estado con ellos 3 años, que habían muerto en una cruz de la manera más degradante posible y que luego había resucitado, también los iba a resucitar a ellos. Esa alegría es algo que no se puede comparar con ninguna alegría de este mundo, que es pasajera. La alegría que nos trae cumplir la voluntad de Dios es una alegría eterna y que no nos la va a quitar absolutamente nadie. Lo que pasa es que nosotros nos están metiendo en la cabeza una y otra vez que el sufrimiento es malo, que los que sufren están en la derrota. Pero yo me he dado cuenta que cada vez que sufro, crezco en el Señor. Que cada vez que me pasan cosas difíciles, aprendo. Es necesario el sufrimiento para el cristiano. Porque si sufrimos por causa del Señor, vamos a parecernos más a Él. Porque entonces vamos a compartir el mismo sufrimiento que Cristo padeció aquí en la tierra. Nosotros no podemos esperar que si Cristo, siendo el Hijo de Dios, lo trataron como basura, ¿cuánto más nosotros que somos sus seguidores? Solo que ahora los cristianos están callados. Los cristianos no quieren hablar del evangelio. No quieren decir que los homosexuales, los afeminados, los que se echan con varones, los mentirosos, los borrachos, no heredarán el reino de Dios. Pero la buena noticia es que el Señor me está diciendo, esto eran algunos de vosotros, pero ya habían sido lavados, comprados y santificados al precio de la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que decir lo que la palabra de Dios nos dice para ser felices. Nuestra actitud cuando nos persigan y suframos por causa de Jesús es estar alegres y decir, gracias Señor. Es algo raro cuando uno dice gracias por el sufrimiento. ¿Cómo así? Sí, los cristianos decimos gracias porque estamos sufriendo por esto y por esto. Gracias porque esta persecución y esta prueba me ha hecho crecer. Gracias, Señor. Es algo que solo podemos entender cuando el mismo Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestros corazones. Es maravilloso. Muchos pensarán hoy en día cuando somos perseguidos o cuando en una universidad un joven decide hablar de la verdad del evangelio y lo tratan mal. Como me acuerdo yo que una vez, que creo que ya lo he comentado, una vez me tocó hablar acerca, es que de casualidad ese día nos repartieron varios papelitos y yo decía que no me toque el tema de la homosexualidad. Dios mío, que no me toque. Parece mentira, metí la mano en la bolsa y saqué ese tema. Yo dije, ya me metí en problemas. Porque yo dije, porque es que yo no voy a decir lo que ellos quieren escuchar. Y es que habían como 2 personas en el salón que pues estaban en ese camino. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Y me fui al texto donde dice que no heredarán el reino de Dios, pero eran algunos de vosotros y son lavados, comprados, santificados al precio de la sangre de Cristo. Y se ha parado la profesora y ha empujado la silla, literal. La tiró así por allá. ¡Pah! Y yo no sabía que ella tenía esas prácticas, pero obviamente yo no iba a quedarme callada. Y me mandó a callar delante de toda la clase y me dijo que me fuera a sentar. Todo el mundo me quedó viendo. Yo tenía pena, obviamente, porque uno humanamente le da pena, pero yo dije, hice lo correcto. Dentro de mí decía, hice lo correcto. Y luego cuando ya la profesora se fue, uno de los muchachos
practicaba, pues sí, que se declaraba pues gay, me preguntó: Kate, ¿es verdad que yo puedo cambiar? Y yo le dije: sí, puedes cambiar. Dios te puede transformar. Y le leí otra vez el versículo que hablaba de que Dios nos santificaba, que Dios nos limpiaba. Y ese día, ese hombre pues se fue en silencio. Yo me gradué, más nunca lo vi porque ese fue el último semestre. No sé qué será de él, pero yo sé que ese día la palabra de Dios hizo algo en su corazón. Y es que nosotros no podemos callarnos, hermanos. Tenemos que hablar. Estamos llamados a hablar el evangelio. Yo creo acá que el mundo nos debe aborrecer. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, 19. Vamos a buscarlo. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para podernos entender que Jesús ya nos está diciendo lo que va a suceder con nuestra vida. Dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieren al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La juventud de hoy en día quiere nadar en las aguas de Dios y nadar en las aguas del mundo. No estamos llamados a eso, estamos llamados a pertenecer a Dios o simplemente no pertenecemos a Dios. No podemos nadar en dos aguas. El mundo nos va a aborrecer porque pensamos de manera diferente. Y nuestra actitud cuando eso suceda debe ser de alegría y de gozo. Ahora, ¿cuál es ese motivo de la alegría? Bueno, hay muchos motivos. Y es que el Señor nos compara. En Mateo, ahí mismo, en Mateo 5, miren cómo el Señor nos compara. En el siguiente, yo sé que de pronto la otra semana van a predicar sobre esto, pero yo quiero que ustedes escuchen, miren lo que les dice. En el capítulo 2, versículo 12 de Mateo 5 dice: alégrense, estén contentos porque les espera gran recompensa en el cielo. Y recuerden, les dice el Señor Jesús, que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Que estamos en el mismo grupo. Es decir, que estamos en el mismo grupo de Elías, en el mismo grupo de Eliseo, en el mismo grupo de Amós, de Zacarías. Sí, o sea, es algo sorprendente. Nosotros hoy en día podemos estar en ese grupo tan maravilloso, en ese grupo de esos grandes profetas y hombres de Dios, pues el Señor nos está diciendo que sí. Nos está diciendo, si a ellos le hicieron eso, ustedes tienen que esperar que también les suceda a ustedes. Si ustedes son perseguidos, van a pertenecer al grupo de los grandes santos de Dios. Solo que de pronto ya la Biblia está escrita y nuestros nombres no van a aparecer en esta Biblia. No van a decir: el pastor César en el año 2020 predicó en la iglesia Semillas de Vida y hizo que se convirtieran muchas personas. Catherine habló en la universidad. Esto no va a aparecer eso, pero ¿saben? Que allá Dios sí tiene apunte de todas esas cosas. Y nos está diciendo, ustedes pertenecen a ese mismo grupo de esos grandes hombres de Dios. Si sí sufren por causa mía. Díganme si eso no da alegría, no da entusiasmo, satisfacción, como que orgullo. Porque el mundo hoy se enorgullece porque de pronto Shakira les coloque un hashtag: ay, me encantó tu reel. No, eso no debe ser causa de nuestro orgullo. Nuestro orgullo debe ser que Dios tenga nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Nuestro orgullo es que pertenezcamos a este grupo de grandes hombres de Dios. Nuestro orgullo debe venir de hacer la voluntad de Dios y que Dios nos llame sus hijos. Otra cosa que también me habla de la alegría de ser perseguidos y es la recompensa que tenemos. De nosotros es el reino de los cielos. Ahí lo dice. Porque el reino de los cielos les pertenece. ¡Qué maravilloso!
saber que Dios dice, hijo, yo sé que sufres por mi causa, pero no te preocupes porque el reino de los cielos te pertenece. Yo estoy preparando una morada para ti. No te aflijas, que aquí este mundo, comparado con la eternidad, en realidad no es nada. Y a veces eso es lo que se nos olvida. Porque a veces yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué a veces uno anda tanto viviendo en el día a día? Pero se nos olvida que nosotros un día no vamos a estar aquí y que vamos a estar una eternidad con nuestro Padre Celestial. Pero estamos tan enfocados en vivir aquí que nos hemos vuelto carnales, que nos hemos vuelto ciudadanos de la tierra como si fuéramos a vivir eternamente aquí. No, nosotros un día vamos a partir con el Señor y vamos a vivir allá, porque realmente, aunque vivimos en esta tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos, porque pertenecemos a Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a entender esto, nunca se nos va a olvidar. Otra cosa que nos hace muy bienaventurados y nos da alegría es que padecemos las mismas cosas que padeció el Señor Jesús. Padecemos su sufrimiento también. No sé si aquí en Colombia llegaremos al punto de que nos maten a los cristianos. No lo sé, solo Dios sabrá. Pero estamos en una época donde los derechos de hoy en día van en contra de la misma palabra de Dios. Los cristianos no debemos estar encerrados en un closet, callados, para que nadie nos diga nada. Los cristianos tenemos que salir y tenemos que hablar. En estos días, y les confieso, el Señor me inquietaba y me hablaba mucho porque en el lugar, en la parte donde yo vivo, allá en Las Margaritas, viven muchísimos alumnos míos cuando yo estuve dando clases de bachillerato, y pasan cada rato al frente de la casa y me saludan, adiós señor Kate, y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? En estos días me puse a pensar más en eso, todavía más profundamente, porque vi a uno de mis alumnos que tenía una sonrisa en el colegio y pasó por el lado mío, yo lo saludé, iba con una tristeza y con la cabeza agachada. Nunca lo había visto así. Era el niño más alegre del salón. Ya él se graduó de bachillerato y todo. No sé qué está haciendo ahora, pero me di cuenta que yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que apartar un espacio para seguir predicando la palabra del Señor a esas personas que lo necesitan. La pregunta que te hago hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para hablar de la palabra de Dios? Y si es necesario incomodar, pero si esa incomodidad va a llevar a esas personas que me escuchan a que se conviertan a Dios, entonces hay que incomodar. Porque solo así es que la gente se da cuenta de sus errores. Cuando les decimos lo que la palabra de Dios dice, no es lo que Catherine dice, no es lo que alguien dice, es lo que la palabra de Dios dice. Y la misma palabra tiene autoridad para transformar los corazones de las personas que escuchan. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, si yo quiero verdaderamente ser feliz como la Biblia me dice, entonces tengo que dejar de estar escondido y no salir de mi casa o de mi zona de confort y hablar acerca del Evangelio de Dios. Si yo quiero vivir una vida piadosa y agradar a Dios, tengo que hablar su palabra y vivir correctamente. Y si soy perseguido, no importa. Pero la felicidad que Dios me dice que debo tener es una felicidad que se da en medio del sufrimiento, pero un sufrimiento que trae frutos. Porque si alrededor de mí, si yo le predico a 10 y se convierte en 5, son 5 personas que van al cielo, que no se pierden y que se lo estamos quitando al enemigo.
Entonces esto trae felicidad. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay? Hay fiesta en el cielo. Dígame si eso también no trae alegría, no es un motivo de alegría. No importa si me persiguen, si me insultan, pero si yo sé que en el cielo hay una fiesta enorme porque alguien de los que yo le prediqué se convirtió, entonces eso debe ser alegría para mí también. Entonces, mi invitación, además de seguir haciendo las cosas bien, lo correcto y hablar acerca del evangelio, es quitar el temor de nuestro corazón de predicar la palabra de Dios. Dejar el miedo al sufrimiento por causa de Jesús. Si te rechazan, pues que te rechacen. Si te dejan de hablar, pues que te dejen de hablar. Pero es necesario que la palabra de Dios se predique a tiempo, fuera de tiempo y en todo momento y donde quiera que tú estés y con las personas que tú estés. Porque a Dios, delante de Dios, no el presidente, no el líder, no la rectora, no esto. No. Dios nos está llamando a predicarle a todo el mundo. No importa la etiqueta que tenga. Por eso no debemos callar. Y si queremos tener un motivo de alegría, como la Biblia me dice, entonces yo tengo que abrir mi boca y tengo que sufrir si es necesario, pero lo voy a hacer por Él y para Él. Y eso me va a traer gozo, alegría. Y es algo extraño, como les decía al principio. En la Universidad de Dios, la materia número 1 es el sufrimiento. Hay otra materia que se llama el sufrimiento número 2. La materia, el sufrimiento número 3. Y si llegamos a la 10, hermanos, ya es porque estamos en la presencia del Señor. Pero Dios nos va a probar, nos va a hacer sufrir, nos va a transformar, es por medio del sufrimiento. Y si hablamos de Dios, vamos a sufrir. Y si predicamos el evangelio, vamos a sufrir. Y si queremos parecernos más a Jesús, vamos a sufrir. Así que preparados tenemos que estar para sufrir. Porque bienaventurados somos cuando somos perseguidos, cuando sufrimos por causa de hacer lo correcto. Y porque eso debe traer alegría. Y algo más, porque el reino de los cielos nos pertenece. Qué maravilloso es esto. Los corazones quebrantados ante el Señor saben que deben sufrir. Porque un corazón que no ha sido quebrantado cree que se merece todo. Un corazón que no ha sido quebrantado y Dios le da algo, dice, gracias Señor, es que yo he trabajado mucho por eso. Dios necesita muchas veces quebrantar nuestro corazón por medio del sufrimiento para que digamos, Señor, no me lo merezco, Señor. Pero tú en tu gracia y misericordia me has dado esto y hasta más. Porque un corazón humilde y contrito, un corazón quebrantado por medio del sufrimiento, del fuego, de las pruebas, de las dificultades, es un corazón que cuando Dios bendice es un corazón muy agradecido y es un corazón feliz. A veces yo le digo al Señor, Señor, no permitas que cosas pasen o cosas así, pero me doy cuenta que a veces es necesario que cosas pasen difíciles, porque así yo soy más humilde, porque así yo estoy más chiquita, porque así aprendo más. Entonces no le tengamos miedo al sufrimiento, porque si somos hijos de Dios tenemos que entender que vamos a sufrir, porque Jesús no negó esto. Jesús en el Sermón del Monte, a pesar de haber dicho cosas tan lindas atrás, fue sincero con ellos, con los apóstoles y con todas las multitudes que estaban ahí. Les dijo, van a sufrir. Si hacen todo lo que yo les digo anteriormente, van a sufrir. Si son mansos, van a sufrir. Si son humildes, van a sufrir. Si son hijos míos, van a sufrir. Si tienen el corazón puro, van a sufrir. Es necesario que suframos, porque somos hijos de Dios y no estamos exentos de eso. El apóstol Pedro era uno de los que menos quería sufrir. Él estaba preparado para la victoria, preparado para gobernar y quitar al pueblo romano de encima de Israel. Pero el Señor Jesús tuvo que enseñarle de manera muy dura, porque Él fue el que negó al Señor Jesús 3 veces. Él fue el que le cortó la oreja a uno de los soldados cuando fueron a buscar al Señor, a arrestarlo. Él tenía un corazón
que no estaba preparado para el sufrimiento. Y por eso fue que negó al Señor Jesús. Yo no lo conozco porque tenía miedo de que también se lo llevaran arrestado y que lo crucificaran. La pregunta de hoy en día es, ¿somos ese Pedro renovado que ya no le tenía miedo a nada y que predicaba a donde fuera? ¿O somos ese Pedro que todavía es la hora y negamos al Señor Jesús, y todavía es la hora y hasta maldecimos porque decimos que no lo conocemos, porque estamos delante de alguien, no sé, importante, o porque le tenemos miedo al qué dirán? ¿Qué tipo de Pedro somos? El que habla en Primera de Pedro 2:18, que quiero ya terminar con esto. Vamos a buscarlo, Primera de Pedro 2:18. Miren lo que dice. Ese Pedro que le tenía miedo al sufrimiento, dice aquí: ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Les estaba hablando a los sirvientes, a los esclavos. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pero miren el 19, esta parte es muy dura y quiero que esto nos lo llevemos para la casa, porque esta es la realidad del cristiano. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito a ser paciente si a uno lo golpean, imagínense, por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Qué bonito. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Esto es el Evangelio. Este es el camino que nosotros tenemos que tomar. El sufrimiento, el callarnos, el andar como Cristo anduvo, en ver su ejemplo. Y yo sé que es duro, hermanos, porque somos carne, porque somos tan débiles, porque somos seres todavía tan, no sé. Pero Dios nos está diciendo aquí que es necesario que suframos, porque solo así vamos a ser transformados, así como Pedro fue transformado. Después de él ser el primero en pelear y responder y decir de toda clase de cosas, ahora es él quien aconseja a una iglesia, a unos hermanos, a decirles: callen, a decirles: es necesario que sufran, a decirles: Dios nos llamó a hacer lo bueno, a decirles: yo sé que no es fácil, pero es necesario que lo soporten y Dios se agrada de ustedes. Él lo vivió en carne propia. Él supo lo que es ser perseguido y lo que es sufrir por causa de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos hoy a sufrir? ¿Estamos hoy nosotros dispuestos a tener felicidad a través del sufrimiento? Solamente cada uno de nosotros lo sabe en su corazón. Pero lo que sí puedo decirles es que es tiempo de que salgamos y no callemos más. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Cristo. Tal vez soy como Pedro, Señor. Aún me cuesta callar, aún me cuesta dejar de defenderme, Señor. Pero te pido que me ayudes, Señor, porque yo no quiero
ser de los que te niegan. Yo quiero ser los que hablan de ti, los que le hablan al mundo de lo que tú hiciste, de que tú eres el Mesías, de que tú resucitaste. Yo quiero, Señor, cumplir tu voluntad, aunque eso implique que sufra, Señor. Y aunque humanamente no quiero sufrir, pero sé que si sufro, Señor, me parezco más a ti. Ayúdame, Señor, a poder entender tu palabra todos los días y a poder descender, bajar un poco más hasta que me pueda parecer completamente a ti, Señor. Ayúdame, Señor, por favor. No quiero partir de este mundo sin haber hecho tu voluntad. Por eso te pido, Señor, que a todas las personas que escuchan hoy, sé tú, Señor, llegando a sus corazones y que esta palabra quede implantada y que puedan entender que no pueden seguir igual, Señor. Que deben hablar, que deben entender que es necesario que suframos por causa de hacer lo correcto, por causa de hacer tu voluntad. Que si lo hacemos, Señor, seremos bienaventurados. Que si tenemos una buena actitud ante el sufrimiento, Señor, con alegría, tú te agradas de eso. Que tenemos gran recompensa, Señor, y es que tú nos esperas en tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno y fiel en esta noche, porque has hablado a nuestros corazones, porque has quebrantado nuestros corazones, porque nos has ayudado a entender tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que puedan seguir estudiando este texto en casa y todos los textos que hoy les compartí, porque de verdad es maravilloso poder entender la palabra de Dios y así poder cambiar nuestra manera de vivir. Que Dios les bendiga.